Hermanos, decía que el mensaje que voy a estar compartiendo en esta mañana le he puesto como título Recordando al que vive y reina por la eternidad. Y hermanos y amigos, inicio este mensaje haciendo una pregunta que no es para que la contestemos, pero es para que la meditemos. Esa pregunta es, si eres creyente, ¿has o hemos pasado por alguna prueba, dificultad o penalidad por causa de Cristo, por causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo? Y la respuesta casi que con toda seguridad es que todos, de una u otra forma, hemos pasado por pruebas, por aflicciones, por burlas, incluso algunos han sufrido violencia por causa de profesar su fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos que creemos que Jesús es el Señor, que Él es el único que salva y que no hay otro medio, tenemos ataques de mucha gente. Se burlan, empezando por nuestras familias, por nuestros allegados, por aquellos que ya lo hacen a uno a un lado. Pero gloria a Dios, ese es el costo de seguir a Cristo. Y si aún no te ha tocado pasar por una situación de estas, es bueno que tengas en cuenta que posiblemente pasarás por alguna de ellas, en algún momento de tu vida. Pero claro, esto se va a notar más si tú eres realmente fiel al Evangelio. Porque si yo simplemente me dejo amoldar por el mundo y soy cristiano unos días y otros días no, pues no voy a sufrir lo que dice aquí la palabra del Señor. Pero si yo soy fiel al Evangelio, fiel en mis convicciones de que Cristo es el Señor, vamos a pasar por pruebas y por dificultades. Si no lo has pasado, lo vas a pasar. Pero recuerda, Él es fiel y Él nos sostendrá hasta el final. El mensaje de hoy nos alienta, nos anima a recordar justamente que si hemos creído a nuestro Salvador, en nuestro Salvador, no importa las dificultades por las que pasemos. Por causa de su nombre, por supuesto. Y hay que aclarar, cuando pasamos dificultades, pruebas, luchas por causa de nuestra fe, no por causa de nuestro pecado, sino por causa de que nosotros nos ponemos firmes y decimos, yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Él es la roca de nuestra salvación. Si nosotros permanecemos fieles en ello, vamos a tener ataques. Pero el Señor siempre nos va a guardar. Él ha dicho, en Él estamos seguros. No importa la prueba por la que estemos pasando, porque recordemos que todas sus promesas son sí y amén. El Señor, la palabra del Señor nos habla claramente en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, hay un condicionante, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y es bueno entender cuando habla todas las cosas aparentemente buenas y las cosas que no son tan buenas. Parte de ellos son los sufrimientos. Pero todo eso ayuda para bien ¿a quién? A quienes amamos a Cristo. ¿Y por qué amamos a Cristo? Porque Él nos amó primero. Si no, no habría manera. Y recordemos por quién son dadas dichas promesas. El mismo Señor Jesucristo. El que vive y reina por la eternidad. Por eso el título del mensaje. Y una de ellas es que nosotros reinaremos con Él. Hermanos y amigos, las promesas del Señor son fieles, se cumplen sí o sí. No dependen de nosotros, dependen de Él. Hemos cantado una hermosa alabanza que dice que las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de nuestra fe. Siempre podemos confiar en ellas, porque son promesas de Dios. Porque el Señor en su bondad siempre las cumple. Siempre. Y como Él prometió, nada ni nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Si somos creyentes, nada ni nadie. En Romanos 8, 38, 39 vemos,
parte de esas promesas. Ni la muerte, ni la vida, nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este mensaje vamos a estar viendo 4 puntos o motivos para perseverar en nuestra vida cristiana, a pesar de los sufrimientos o penalidades que podamos pasar por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo primero la supremacía de Cristo, el versículo 8. ¿Qué es la supremacía de Cristo? Que Él está por encima de todo. Él es soberano. El segundo punto es el poder de su palabra, versículo 9. El tercer punto será la obra de Dios y sus escogidos, versículo 10. Y el cuarto y último punto será la fidelidad de Dios y sus promesas, versículos 11 al 13. Una vez que Pablo ha enseñado o le ha recordado a Timoteo que debe esforzarse en enseñar lo que ha aprendido y que debe preparar a otros hombres fieles para que sigan con la labor evangelística, ¿y cómo lo debe hacer? Debe ser disciplinado, debe ser perseverante, debe ser un trabajador incansable en la ardua labor de enseñanza y esa labor pastoral a la cual se le está encomendando. Por lo tanto, debe meditar en ello y clamar al Señor que le dé entendimiento para no desmayar en el momento de los sufrimientos por causa de su fe. Entonces ahora vemos cómo conecta el mensaje de hoy. El versículo 8 nos habla de la supremacía de Cristo. El diccionario Oxford define la supremacía de Cristo como el estado o condición de ser superior a todos los demás en autoridad, poder o estatus. Y bíblicamente, la supremacía de Cristo es la doctrina que afirma la autoridad absoluta de Jesús y su naturaleza divina. Eso es la supremacía, de que Él es exaltado por encima de toda la creación, con poder y gloria. Tiene autoridad completa, sobre todo porque Él es Dios. Dice el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Vemos que Pablo sigue aquí instruyendo a su joven discípulo, ¿no? Al joven Timoteo, animándolo que cuando pase por dichas pruebas, por dichas penalidades, no se acobarde, sino que se acuerde de aquel que da la gracia para seguir adelante en su labor. Y es bueno que recordemos un poco el contexto. ¿Desde dónde estaba escribiendo Pablo esta carta? Desde una prisión, desde una mazmorra, porque no era una prisión como las de hoy en día. Desde una mazmorra estaba él, alentando a Timoteo. ¿Y dónde estaba Timoteo? En Éfeso. En Éfeso, una ciudad pagana, una ciudad que estaba llena de idolatría, entregada a su diosa Diana de los Efesios, donde odiaban fuertemente el cristianismo, sumado también a los falsos maestros, a los cuales debía combatir Timoteo con la sana doctrina. Estamos viendo los estudios de la sana doctrina y lo necesario que es conocer lo que es la sana doctrina. Los sábados estamos en esos estudios y les invitamos a todos a que vengan, porque nos guardan del error, de caer en falsas enseñanzas, nos guarda de esos falsos maestros, como está diciendo aquí en Éfeso, ¿no? La cantidad de falsos maestros que habían, y los cuales Pablo estaba instruyendo a Timoteo para que los combatiera. ¿Con qué? Con la sana enseñanza. Entonces vemos que no estaban, ni Pablo ni Timoteo estaban en una situación fácil. Al contrario, estaban en una situación de muchísima hostilidad. Vemos que Pablo comienza con un imperativo afirmativo, una orden. Acuérdate de Jesucristo. No le está diciendo, Timoteo, intenta recordar un poco quién te salvó. No. Procura, ¿no? Tampoco le está diciendo que procure. Le está dando una orden y nos la está dando a nosotros. Acuérdate y acordémonos de quién nos salvó.
Acordémonos de Jesucristo. Vemos que no le estaba diciendo, Timoteo, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, de lo que yo te estoy enseñando. No, no. Está diciendo, acuérdate de Jesucristo. Tampoco le está diciendo, acuérdate quizás de los profetas. O quizás de los patriarcas. Que podría haberlo hecho, porque son un buen ejemplo. Pero es que el que tiene la supremacía es Cristo. No es ningún apóstol, no es ningún profeta, no es ningún pastor. La supremacía es de Cristo. Él es Dios. Él tiene la preeminencia. Nadie más que Él. Seguidamente da otro dato importante a tener en cuenta, del linaje de David. Y podríamos decir, bueno, ¿y qué pinta David aquí? Bueno, lo primero es recordar que David fue el rey elegido por Dios, ungido por Samuel para reinar en Israel, y del cual dijo Dios que levantaría al rey eterno, como nos dice 1 Samuel 16, 12, 13. Dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Entonces, vemos aquí, ¿de dónde viene David? De la realeza. Y David es una tipología, lo que se denomina una tipología del Rey Eterno, del Señor Jesucristo. Porque David no era eterno, pero Jesucristo sí es eterno. Es el que vive y reina por la eternidad. Como dice Apocalipsis 19, 16, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Está hablando del Señor Jesucristo. También nos dice 2 Samuel 7, 12 al 16, nos habla de que Dios levantará a uno después de David, de su linaje, y afirmará su trono. Su reino será estable eternamente. No el trono de David allí en Jerusalén o allí en Israel, no. El trono eterno, cuyo rey es Jesucristo. Su trono será eterno y esto se cumple en Jesucristo. Dice Lucas 1, 32, 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y aquí está hablando de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que vemos aquí es que nos está recordando que Jesús viene de descendencia real en su humanidad. Y esa descendencia real podemos verla más claramente si leemos toda la genealogía en Mateo 7, del 1 al 17. Esa descendencia viene por parte de José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo 1:6, por ejemplo, dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Luego vamos al versículo 16, siguiendo todo el contexto de la genealogía, y nos dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Eso qué nos recuerda? Que nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre. 100% hombre. Y descendiente de la realeza. Seguidamente vemos en ese mismo versículo su divinidad, el resucitado. El resucitado. Lo que también nos recuerda que Él es 100% Dios. Y es lo que en teología se le denomina la unión hipostática, que nos lo recordaba nuestro pastor ayer en el estudio. Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Es un misterio, sí, es un misterio. ¿Lo vamos a comprender plenamente aquí? Con nuestra mente finita, no. Pero lo creemos por fe. Porque si lo dice la palabra del Señor, yo lo creo. Porque es palabra de Dios. Solo Él, solo Dios,
Solo Jesús tiene poder para entregar su propia vida y poderla volver a tomar. Porque a Lázaro y a los que resucitaron antes, alguien lo resucitó. El Señor Jesús. Pero Cristo se entregó él mismo en la cruz. Él tiene poder para entregar su vida y él tiene poder para volverla a tomar. Que fue lo que hizo, como dice el texto de Juan 10:18. El resucitado de los muertos, del cual Pablo predica, por eso dice conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. Dice Gálatas 1:11-12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en 2 Corintios 4:5 vuelve y dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo no se está inventando nada. Él lo recibió del Señor. Pablo tuvo ese encuentro personal con Jesús en el camino a Damasco, donde fue encomendado a la obra misionera, la cual está desarrollando en estas cartas también. Ese mismo Jesucristo es por quien Pablo, Timoteo y todos los creyentes de todos los tiempos tenemos vida eterna. Porque si Él no hubiese resucitado, en vana nuestra fe. Vana nuestra fe. Y porque Él vive, es que tú y yo vivimos. Porque Él se entregó en aquella cruz, murió, por supuesto que murió. Fue sepultado. Pero dice que al tercer día resucitó. Y lo que ¿qué hacemos cuando participamos del pan y el vino? Recordamos ese maravilloso evento por el cual hay salvación, por el cual somos salvos y por el cual anhelamos que muchos de los que están escuchando el Evangelio hoy en día y no tienen claro el Evangelio, que el Señor hable a sus corazones, transforme sus vidas, les dé vida y vida en abundancia. Seguimos con el segundo punto o motivo que nos debe animar a perseverar en nuestra vida cristiana, el poder de su palabra, versículo 9, la cual es poderosa porque es la palabra de Dios. Es poderosa porque es palabra de Dios, no es la palabra del hombre. Sí, como hablábamos ayer en los estudios, estos días en los estudios, claro, la Biblia es un libro escrito por hombres, pero por hombres inspirados por Dios. Porque toda la palabra es inspirada por Dios. Y lo que tenemos es la palabra de Dios. Entonces por eso tiene poder, porque es la palabra de Dios, es Dios mismo hablándonos cada día. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Lee tu Biblia. ¿Quieres escucharlo audiblemente? Lee tu Biblia en voz alta. Y vas a estar escuchando a Dios hablando, porque es palabra de Dios. Sigue el apóstol enseñando en el versículo 9, dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pero, o más, la palabra de Dios no está presa. Vemos que Pablo enseña a Timoteo que por el mensaje, por el evangelio que él predica, ha sufrido. Y sigue sufriendo penalidades diversas. Prisiones donde quiera que llega. Tratado como un vil delincuente. Pero nada de eso detiene el avance del Evangelio, el avance de la palabra del Señor, la palabra de Dios que nos habla del Redentor, del que nos redime de todo pecado. Sí, Pablo está preso, pero la palabra sigue. Hoy la estamos leyendo, hoy estamos hablando de ello. Pablo estaba preso. Timoteo estaba en Éfeso, recibió la carta y la estaba recibiendo, y Pablo estaba preso. Pero la palabra de Dios no está presa. No está presa. El glorioso evangelio sigue siendo predicado. Pablo y cualquier fiel creyente puede ser apresado y aún muerto por causa de su verdadera fe. Pero la palabra de Dios es y sigue siendo libre. Predicada en todo el mundo, a pesar de todas las artimañas del enemigo. Como también vemos en Isaías, ¿no? Isaías 48 nos dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestra permanece para siempre. Permanece.
permanece, esa no se marchita. Todos los apóstoles murieron, pero la palabra de Dios sigue viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tanto en aquellos tiempos, con los apóstoles, con los discípulos y con todos los hermanos que eran perseguidos, eran apresados, eran maltratados, eran despreciados y aún muertos, como sucedió con los apóstoles. Y con todos los cristianos del primer siglo, donde eran arrojados a fieras en medio del Coliseo romano para ser devorados por no negar su fe en Jesucristo. Y ese es de quien Pablo está enseñando. Yo digo, prueba de que la palabra de Dios no está presa es que la estemos predicando en el día de hoy. Y que nos llegue a nosotros en el día de hoy y que la tengamos escrita. Hermanos y amigos, no tenemos disculpa para decir es que yo no sé, no, tenemos la Biblia, como decía nuestro hermano Mariano, tenemos la espada. Ahora, ¿cada cuánto la desenvainamos? ¿Qué hacemos? ¿Tomamos nuestras Biblias, la leemos hoy, escuchamos y la vamos y la guardamos en la mesita de noche? ¿O la estamos leyendo cada día? Porque esa responsabilidad es de todos. Pastores, predicadores, diáconos y cada uno de los cristianos. Somos llamados a escudriñar las Escrituras. El libro de los mártires de John Fox relata mucho de esos crímenes cometidos contra fieles siervos de Dios a lo largo de la historia. Habla sobre lo que sufrieron los apóstoles bajo la tiranía de Nerón. También cuenta cómo los cristianos eran quemados en los jardines de palacio para que sirvieran de antorchas humanas. Entre ellos habla de Ignacio, Policarpo, Justino Mártir, Orígenes, entre otros. Persecuciones y martirios en tiempos de la Inquisición. Después de la Reforma Protestante, encarcelados y muertos, muchos hermanos. Tiempos no muy distantes, como lo que le sucedió a Jean Elliot en 1956, quien su vida estuvo marcada por oración, disciplina y entrega a Dios. Era un grupo misionero americano y especialmente Jean Elliot junto con su esposa Elizabeth se unieron para llevar el evangelio a uno de los lugares más difíciles del Ecuador, a los indígenas Guaraníes o Aucas. Y en enero de 1956 terminaron con su vida los mismos indígenas. Ellos que iban a predicar ese evangelio. Entregaron sus vidas, sabiendo el peligro que había. Entregaron sus vidas por amor a Cristo, por amor a aquellas almas. Y les llevaron el evangelio, pero fueron muertos. Pero como dice el texto de hoy, la palabra no murió con ellos. La palabra de Dios, el bendito evangelio, no murió con ellos, sino que a su tiempo prosperó en medio de los indígenas, hasta el punto en que algunos de los que perpetraron aquel crimen fueron convertidos al Señor. Y tiempo después, uno de ellos, un fiel pastor en su comunidad. Mincayane era uno de los más destacados y fue el que mató a Ginerio. Pero el Señor tocó su corazón, transformó su vida por la bendita palabra del Evangelio. Y hasta el día de hoy, hermanos y amigos, vemos por las noticias que nos llegan, ¿no? Vemos como muchos de nuestros hermanos en muchos países siguen siendo masacrados por causa del Evangelio. Siguen sufriendo penalidades, son tratados como delincuentes, hay persecución, hay desprecio, hay limitaciones económicas, hay limitaciones laborales, hay hambre, prisiones y hasta la muerte. Como nos informa Puertas Abiertas o como nos informa Barnabas Fund sobre la iglesia perseguida. Esto sigue siendo vigente, no hay nada nuevo bajo el sol, esto no se ha acabado. Por causa de la fe en el Señor Jesucristo, muchos de nuestros hermanos están muriendo. Tenemos ejemplos cercanos a nuestros hermanos en Baudó, Chocó, en Colombia, que muchas veces no entran a determinados sitios porque la guerrilla no los deja.
Están sufriendo ataques por medio de los chamanes de las tribus, cuando ellas llevan el Evangelio, cuando estos grupos llevan el Evangelio. Pero la palabra de Dios no está presa. Sigue avanzando. Y seguirá llamando a mucho pueblo al arrepentimiento. Y seguirá agregando los que han de ser salvos a través de la gloriosa palabra de Dios. Cada uno de nuestros hermanos guiados por el Espíritu Santo y cada uno de nosotros guiados por el Espíritu Santo y alimentados por su palabra, somos llamados a predicar el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No importa las dificultades por las que pasemos, las luchas por las que estemos pasando, la persecución que suframos y aún la muerte si es por causa de Cristo. Pero recordemos, la palabra de Dios no está presa. Hay muchas historias. Estaba leyendo un poco sobre Juan William, ¿no? Aquel del Progreso del Peregrino, que dice que estaba en una prisión muy profunda y había una ventana muy alta y él no tenía cómo asomarse a la ventana, pero aún así él predicaba desde su celda a todo pulmón lo que le daba y muchos se convirtieron escuchándolo. Y muchos otros. Yo los animo a que, si pueden, compren el libro de los mártires y tengan el pañuelo a un lado también. Porque cuando uno lee ese libro, lo quebranta uno. Hermanos fieles a lo largo de toda la historia, que han entregado su vida por amor a Cristo, que lucharon y no negaron a Cristo. La palabra del Señor sigue viva, ella no está presa. El tercer punto de este mensaje nos enseña sobre la obra de Dios y sus escogidos, por los cuales todo lo soportaba Pablo y lo debemos soportar nosotros hoy, ya que el mismo llamado de Pablo a Timoteo es para nosotros. Seguir predicando las buenas nuevas de salvación a toda criatura, para que el pueblo escogido por Dios para su salvación responda a ese llamado a su debido tiempo. Esa es la gran comisión de Cristo para su grey. Y vuelvo a digo, esta gran comisión no es para los pastores o para los evangelistas. Esta gran comisión es para todos los cristianos. Para todos los cristianos. Dice el versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Seguidamente vemos cómo Pablo instruye a su joven discípulo, animándolo, diciéndole que como consecuencia de su entrega a Cristo y su obra, es decir, lo que estaba haciendo Pablo, evangelizando, llevando esa buena semilla, esa buena palabra, ese buen alimento, esa buena noticia de salvación, cuando él preparaba a otros siervos para seguir avanzando, cuando él defendía la verdad, todo esto conlleva sufrimiento. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Esto conlleva sufrimiento, penalidades y cárceles, y aún la muerte. Por eso cuando escuchemos esas enseñanzas que son falsas, cuando te dicen ven a Cristo y se te acaban los problemas, eso es mentira. Eso no lo dicen las Escrituras. Ven a Cristo y vas a prosperar económicamente como lo que venden por ahí. No. Eso no es la palabra de Dios. La vida del cristiano es un llamado a sufrir por causa de su fe. Pero es que nosotros no sufrimos, no tenemos capacidad de sufrir, pero el Señor es quien nos fortalece por medio de su Espíritu para que sigamos avanzando, para que sigamos fieles y firmes en sus caminos. Pero como decía Pablo a Timoteo, él lo soportaba, lo aguantaba por amor al Señor y a su pueblo, el cual Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Todo ese trabajo tiene una finalidad, como dice aquí el apóstol. ¿Cuál es la finalidad? De que aquellos que Dios escogió respondan al llamado de Dios, como hemos respondido tú y yo, y como anhelamos que muchos más respondan a ese llamado
Hay un llamado general cuando se predica el Evangelio a toda criatura. Y hay un llamado especial que es cuando aquellos que somos escogidos contestamos. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Y recordemos, como hemos estudiado en una ocasión, que ese llamado es irresistible para sus escogidos. Es irresistible para sus escogidos. Es decir, sabemos que ya hay un pueblo escogido, pero ¿quiénes son? He ahí la noticia, nosotros no sabemos. Ni tú ni yo sabemos quiénes son los escogidos. El único que sabe quiénes son los escogidos es quien los escogió y quien los anotó en el libro de la vida, Dios. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y a su tiempo, los que el Señor tiene para salvación van a responder, como respondimos tú y como respondí yo. Hace 40 años negando a Cristo, y en su momento el Señor abrió mi corazón. El Señor, por su gracia, ha llamado a jóvenes de 15, 18, 20 años y se entregan a Cristo, pero otros han conocido del Evangelio llegando a los 80, 90 años, y la salvación es la misma. ¿Por qué? Porque el Señor es quien ha escogido a su pueblo. ¿Cuándo va a responder ese pueblo? Cuando el Señor lo tenga para responder. ¿Y cómo? ¿Cómo van a entender ese llamado? Cuando se les predica el Evangelio y cuando la obra del Señor, por medio del Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros. Debemos predicar el Evangelio, como dice Mateo 18, 28 al 30, para que en aquellos escogidos se haga efectiva la salvación, la cual llega por medio de la predicación del Evangelio. Como enseña Pablo a los romanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Me encanta lo que dice Hendriksen. Dice, no fue la bondad del hombre lo que provocó la elección. La elección es lo que provocó la fe del hombre. ¿Ven la diferencia? Luego repito. No fue la bondad del hombre lo que provocó la elección. La elección es lo que provocó la fe del hombre. Nosotros tenemos fe porque Dios nos eligió. Y por su gracia puso fe en nosotros. Nos dio la fe para creer en Él, para arrepentirnos de nuestros pecados. Decía el gran teólogo y pastor Spurgeon, a finales del siglo XIX, cuando le decían que si se salvaban solo los escogidos, ¿para qué se predicaba el Evangelio? A lo que él respondía, dice, algunas personas arrogantes y jactanciosas objetarán, pastor, usted dice que Dios ama a su pueblo, por lo tanto serán salvos. Entonces, ¿para qué sirve la predicación? A lo que contestaba Spurgeon, cuando digo que Dios ama a una multitud que ningún nombre puede contar, como huestes incontables de la raza humana, usted me pregunta, ¿de qué sirve la predicación? Bueno, la predicación sirve para sacar los diamantes del Señor fuera del estercolero, para sacar de las profundidades las perlas de Dios, como el buscador de perlas lo hace, para sacar a los elegidos de Dios de la ruina de la caída y ponerlos firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. Y aquí ustedes preguntan, ¿de qué sirve predicar? Porque Dios ha ordenado a algunos a la salvación. Les preguntamos a ustedes, si no sería algo muy necio decir, si habrá cosecha, entonces ¿para qué sirve sembrar? Si habrá una cosecha, ¿de qué sirve cosechar? La razón misma por la cual sembramos y cosechamos es debido a que nos sentimos seguros de que habrá una cosecha. Se predica, se siembra y el Señor da fruto a su tiempo. Entonces, ¿por qué hemos de predicar si solamente se va a salvar un pueblo escogido? Porque es que nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Esos escogidos necesitan escuchar el Evangelio para responder al tiempo que el Señor tiene. En cada rincón del mundo, sean las selvas africanas, las selvas colombianas, las selvas en cualquier sitio del mundo. El pueblo del Señor necesita escuchar el Evangelio
para responder a ese llamado. En pocas palabras, si supiésemos quiénes son los escogidos, solamente iríamos buscando en sus cuerpos la marca, ¿verdad? Para traerlos al redil y no invertiríamos tiempo en los demás. De manera que, ¿qué sentido tendría la evangelización? Ninguna. Pero somos llamados a evangelizar, a hacer ese llamado general para que aquel pueblo que el Señor tiene responda a su tiempo. Hermanos y amigos, recordemos, solo Dios sabe quiénes son sus escogidos, los cuales se salvarán por la locura de la predicación del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:21 nos dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Estamos locos, gracias a Dios. Locos para Él. Bendita locura. Vamos al punto cuarto para ir culminando este mensaje. No es que lo termine ya, pero es el último punto. Dice, la fidelidad de Dios y sus promesas, versículos 11 al 13. Ese es el cuarto motivo de ánimo y fortaleza para perseverar hasta el final de nuestra vida a este lado de la historia. Siempre teniendo en cuenta que el que vive y reina por la eternidad es quien nos preserva para poder perseverar. Si no, no podríamos perseverar. Dice el versículo 11 al 13, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo le escribe aquí a Timoteo y a nosotros que lo que ha estado enseñando no es un invento de él. Esto no se lo inventó Pablo. No lo leyó en una revista. No entró al grupo de WhatsApp a ver qué había llegado, ¿verdad? Aquí tenemos WhatsApp, correo electrónico y todo lo que hay. No es un invento de Pablo. No es un cuento que haya escuchado, sino que es la gloriosa palabra de Dios, como lo recordamos en la celebración de la Santa Cena, que dice 1 Corintios 11:23 que leyó nuestro pastor, porque yo he recibido lo mismo que os he enseñado. ¿De quién lo recibió? Del Señor. O como dice Gálatas 1:11 al 12, que ya lo hemos leído. No se predica a sí mismo, no predica algo que él se invente, predica lo que Dios le ha dicho. Nosotros, ¿qué intentamos hacer desde el púlpito? ¿Qué hacemos? Predicar lo que Dios dice. No estamos predicando las noticias del día, no estamos predicando los pensamientos que tenemos, lo que nos contaron, no, estamos tomando las escrituras, las estamos estudiando, preparamos un mensaje y lo compartimos con la iglesia. Y es lo mismo que debemos hacer cada uno de nosotros, alimentarnos de la buena palabra y en la oportunidad que tengamos compartirla con otros. ¿Qué vamos a dar? Lo que estamos tomando. Necesitamos alimentarnos de la bendita palabra de Dios, por la cual Pablo moriría prontamente. Recordemos que esta fue la última carta de Pablo, ya para entregarse. Él lo iban a matar prontamente. Pero no solamente este texto está enseñando sobre la muerte física, aunque también puede ser aplicado, como veremos, como hemos visto a lo largo de la historia, con todos aquellos que han muerto físicamente por causa de Cristo. Como también enseñó el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando resucitó a Lázaro. A Marta, estaban los discípulos, y Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo lo creo. Aunque estemos muertos, viviremos. Porque la muerte no es el final, la muerte de nuestros cuerpos no es el final, es el principio de lo mejor. Decía Pablo, para mí vivir es Cristo.
Entonces, no tengamos miedo a la muerte. Si estamos en Cristo, por supuesto. Ahora, si no estás en Cristo, teme. Porque lo que te espera es condenación. Pero si estás en Cristo, lo que pasamos es la mejor vida. También se refiere al morir al yo, al viejo hombre y a sus deleites pecaminosos. Negarnos a nosotros mismos. Eso también es la muerte de la que habla aquí. Pero también debemos enfocarlo principalmente a un contexto espiritual, como también nos enseña Pablo en Romanos 6, del 6 al 11. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Dice que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y el versículo 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que simboliza el bautismo. Cuando bajamos a las aguas del bautismo se simboliza que se sumerge el viejo hombre, se entierra el viejo hombre y sale el nuevo, renovado. No porque el bautismo, eso es bueno aclararlo, no porque el bautismo salve a nadie. El bautismo no salva a nadie. Nosotros cuando nos bautizamos es porque damos testimonio de que hemos sido salvos. Pero es lo que simboliza el bautismo. ¿Por qué no bautizamos niños? Porque se entiende que debemos creer, ejercer esa fe, entender qué es el Evangelio para poder ser bautizados. Entonces el bautismo nos salva. Nos bautizamos porque ya somos salvos. Así que la exhortación y el ánimo a Timoteo y a todo creyente es primero que recordemos que ya hemos muerto al pecado. Por lo tanto, ya hemos resucitado juntamente con él de manera espiritual y a futuro físicamente. ¿Por qué digo a futuro? Porque aún estamos en este cuerpo. Por el momento en que nos partamos a la presencia del Señor, tendremos cuerpos glorificados, la resurrección de los muertos. Entonces, ese es a futuro. Pero espiritualmente tú y yo ya hemos resucitado con Él. Ahora hay un condicionante. ¿Cuál es el condicionante? Creer en Jesucristo. Entregar su vida a Él. Y segundo es que si por causa del Evangelio vamos a perder nuestras vidas físicas, debemos tener la plena tranquilidad, la garantía de que nuestra salvación no se pierde. De que somos salvos por gracia. No porque nosotros no la merezcamos, no porque la busquemos, por lo tanto no podemos perder lo que no tenemos. La salvación es del Señor, es de Él, y la salvación ningún verdadero creyente la va a perder. Por eso, como dice Romanos, ¿no? Nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Dice el versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Todo sufrimiento que pasemos por nuestra fidelidad al Señor será recompensada en su reino cuando estemos con Él por la eternidad en cuerpos glorificados. Pero hay algo importante, no solamente nos podemos quedar con las promesas positivas que vemos aquí, que encontramos en este texto, sino que debemos comprender asimismo las advertencias que Dios hace, también son promesas. Como se nos enseña que tanto Timoteo como nosotros somos advertidos que si negamos a Cristo en medio de las pruebas y nos alejamos de Él, lo único que nos esperaría sería condenación. Ya que demostraríamos que en realidad no éramos creyentes, quizás convencidos, mas no convertidos. Y el ser convencido no salva a nadie. Lo que salva es una verdadera conversión, una verdadera entrega a Cristo. Como dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Eso es permanencia, eso es perseverancia. Hay algo importante y es que debemos aclarar o debemos comprender que este texto no está diciendo que aquel que niega a Cristo circunstancialmente, es decir, por un momento de debilidad, como le pasó a Pedro, o como le ha pasado a otros fieles creyentes, o nos puede pasar a nosotros, que por eso seamos desechados de la gracia de Dios. No, aquí lo que está hablando es de aquellos que reniegan de Cristo, de los apóstatas. Y un apóstata no es un cristiano que pierde la salvación. Un apóstata es alguien que parecía ser creyente, pero que nunca fue creyente. Fue un convencido más no un convertido. Anduvo por un tiempo y parecía, pero no era. Entonces, aquí no está hablando de que en un momento de debilidad cualquiera de nosotros puede negar a Cristo y lo negaremos. Pero hay dolor en nuestro corazón cuando entendemos lo que hemos hecho. Y hay un arrepentimiento. El Señor, ¿qué dice? Que si pecamos, abogado tenemos. Y negarle a eso es un pecado. Pero si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, cuando hablamos de permanencia, debemos permanecer en Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Permanecer en Cristo. Pero aquel que no permanece no es que pierda su salvación, es que nunca ha sido salvo. Entonces hay momentos de debilidad, como le pasó a Pedro. Pedro negó al Señor, pero hubo dolor en su corazón, hubo arrepentimiento, y él fue restaurado. Vemos también en el libro de los mártires, el hermano Thomas Cranmer en 1556 fue condenado en Roma, el 14 de febrero de 1556. Fue degradado gradualmente. Le ponieron unos meros harapos, le quitaron su propia toga y le pusieron encima una vieja. Eso lo soportó imperturbablemente, y sus enemigos más se enfurecían porque él no respondía. Y durante la persecución de la reina María I de Inglaterra, la denominada María la Sanguinaria, sus enemigos le prometieron devolverle a su grandeza a este obispo Tomás. Pero ellos ya sabían que él estaba condenado a muerte. Pero querían hacerlo renegar de su fe. Que él negara el verdadero evangelio del cual él predicaba. Porque él conoció la verdad. No estos temas papales, no. Él conoció la verdad y los confrontó. Y eso le trajo muchos enemigos. Entre ellos la misma reina. Y lo condenaron a muerte. Pero unos supuestos amigos le dijeron, mira, retrátate, te vamos a hacer un documento donde tú vas a negar todo lo que has dicho y te vas a salvar. Y él en ese momento de debilidad lo hizo. Sus enemigos le prometieron su anterior grandeza y si se retractaba, también en favor de la reina, aun cuando ya sabían que su muerte había sido decidida en el consejo. Y para suavizar el camino hacia la apostasía, le dieron un documento para que firmara. Estaba redactado en términos generales. Una vez firmado, le dieron otros 5 documentos explicando el primero. Hasta que al final él firmó el siguiente y detestable documento. Esto fue lo que él firmó. Yo, Thomas Cranmer, anterior arzobispo de Canterbury, renuncio, aborrezco y detesto toda forma de herejías y errores de Lutero y de Zwinglio, y todas las otras enseñanzas contrarias a la sana y verdadera doctrina. Y creo con toda la circunstancia de mi corazón y confieso con mi boca una iglesia santa, católica, visible, fuera de la cual no hay salvación, y por ello reconozco al obispo de Roma como el supremo cabeza en la tierra, a quien reconozco como más alto obispo y papa y vicario de Cristo, a quien debieran sujetarse todas las personas cristianas. Luego habla también de los sacramentos. Estaba renegando de su fe. Todo lo que él había combatido ahora lo estaba renegando en un momento de debilidad. Fue presionado intensamente y firmó varias retractaciones.
renegando el protestantismo. Sin embargo, al momento de su ejecución en la hoguera en Oxford, dio su último sermón, donde lloró amargas lágrimas. Levantando las manos y la mirada al cielo y dejándolas caer como indigno de vivir. Su dolor encontró ahora su alivio en las palabras. Antes de su confesión cayó de rodillas y desveló la profunda convicción y agitación que movía su alma. Se arrepintió profundamente de su debilidad y en su último discurso declaró que el Papa era enemigo de Cristo y que como su mano derecha había firmado las retractaciones, esa mano sería la primera en quemarse, cumpliendo su palabra, manteniendo la mano en el fuego y proclamando su fe hasta morir. Hubo un momento de debilidad donde él rechazó la verdad, pero en el momento de la muerte el Señor le volvió a mostrar en quién había creído, y él murió abrazando la hoguera, y muchos mártires de los que vemos en ese libro hicieron lo mismo. Terminaron alabando al Señor en medio de la hoguera, a pesar de que en un momento de debilidad renegaron de su fe. Estos hermanos no se perdieron, eran verdaderos cristianos, aunque tuvieron un momento de debilidad como lo tuvo Pedro y como lo podemos tener cualquiera de nosotros en algún momento. Por lo tanto, aquí lo que nos está diciendo es que aquellos que, aún gustando de la palabra de Dios y la comunión con los santos por un tiempo, llegan a un momento en que se apartan de la fe, apostatan. ¿Ves la diferencia? Estos hermanos no apostataron, ellos se arrepintieron, pero aquel que permanece apartándose del Señor y aún en su muerte no se arrepienten, es que no eran salvos. El verdadero creyente, hemos hablado muchas veces, hermanos y amigos, un verdadero creyente, podemos tener desiertos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como creyentes. Podemos tener un tiempo en que nos apartamos por una u otra circunstancia, pero si somos verdaderos hijos de Dios, el Señor nos va a traer a sus pies y lo va a hacer de tal manera que nos va a arrastrar, si tiene que hacerlo, aún quitándonos la vida para que volvamos a Él. Pero el verdadero hijo de Dios no se va a perder. Ahora, el que dice ser pero no es que nunca ha sido, y eso debe quedar claro. Como dice Mateo 7, 22, 23, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso no es que pierdan, porque digo, esto no es que pierdan la salvación, es que nunca han sido salvos. Más bien es una confirmación de que nunca han sido creyentes. Y termina el versículo 13 recordándonos que Dios no cambia. Otros atributos divinos, la inmutabilidad de Dios, Él no cambia. Él no es como nosotros, que somos infieles en muchas ocasiones, lo cual debe ir menguando en cada creyente. A medida que maduramos, nuestra infidelidad debe ir cambiando a menos cada día. Somos llamados a vivir en santidad. Sed santos, y es una orden, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y es lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer cada uno de los creyentes. A medida que vamos madurando en la fe, esas infidelidades hacia el Señor deben de ir menguando cada vez menos. Por eso dice el versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y debemos tener cuidado aquí con este texto, que se ha malinterpretado tantas veces, para usarlo como una vía de escape para pecar deliberadamente. Pues como Dios es fiel y Él sabe que yo soy infiel, vivo como me parezca. No, eso es una mala interpretación. El Señor es fiel en todas sus promesas, para bien, pero también es fiel en todas las advertencias. Si le negásemos, Él nos negará. Por lo tanto,
Dios es fiel en darnos vida con Él, por supuesto. Es fiel en darnos el privilegio de reinar con Él, por supuesto. Pero también es fiel en negarnos delante del Padre si nosotros le rechazamos en vida. Así que si tú estás sin Cristo, nuestro llamado es a que creas en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, que lo es. Porque de lo contrario, aunque estés escuchando el Evangelio, aunque te congregues, si no crees en Cristo, llegará el día en que vas a dar cuenta al Señor y te dirá lo que dice aquí: nunca os conocí, aunque te reunías. Creer en Cristo, creer a Cristo y vivir para Cristo es lo que hace todo verdadero creyente. Termino este mensaje resumiendo y aplicando lo que hemos visto. Hermanos, recordemos la supremacía de Cristo. Él está por encima de todo. Él es el único que da vida eterna. Él es quien da sentido a la vida. Él es la buena noticia, por la cual quizás pasemos penalidades, desprecios, burlas. Pero recordemos, es el poder de su palabra, la cual nunca está presa, que somos guiados por el Espíritu Santo. Es por el que vamos a conocer cada vez más quién es Dios, quién es Jesucristo. Y Él obra en su tiempo, en sus escogidos, por medio de la predicación de su palabra. Y todas sus promesas son sí y amén, porque su fidelidad es eterna, como Él lo es. Él no cambia, aunque tú y yo cambiemos. Y para aquellos que aún están sin Cristo, o aquellos que dudan si todo lo que enseñamos aquí es verdad, que quizás piensen, bueno, si habrá vida más allá de la muerte, damos gracias a Dios que estés aquí, que estés escuchando estos mensajes, que es la palabra de Dios. Porque esta palabra es la que hace algo sencillo, como dice Salmos 19:7. Esta palabra es la que traspasa el corazón y las coyunturas, como dice Hebreos 4:12. Esta palabra es la que trae vida a huesos secos, como lo vimos nosotros y como lo pueden hacer, lo que puede hacer contigo en el día de hoy, como dice Ezequiel 37. Es nuestra oración que Dios hable a tu corazón, que traspase tu corazón, que quebrante de tal manera tu vida, que te entregues a Cristo y que puedas gozar realmente desde ahora de la vida eterna, aún con tus quebrantos, aún con tus luchas. Pero tenemos la certeza que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Tú tienes una responsabilidad. Nosotros te damos la medicina, pero tú tienes una responsabilidad de tomarla. Cristo es el único que te va a dar vida eterna. Pero el llamado es a que creas en Él, porque en ningún otro hay salvación, como dice Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mi querido amigo, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, apártate de ellos, y Él promete que tendrás vida eterna. Y si Él lo prometió, como hemos visto en este mensaje de hoy, Él lo cumplirá. Amén. Que la gracia y la misericordia del Señor sea con cada uno de nosotros, de tal manera que podamos ser fieles, firmes en nuestro caminar a diario hasta que lleguemos a la meta, a la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Amén.